Quiero invitarles a abrir la palabra de Dios en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Y este texto habla de la riqueza de la iglesia. Acerca de eso quiero compartir contigo hoy día. La riqueza de la iglesia. O sea, todo el tesoro que ha recibido la iglesia. Y no tiene idea. O sea, tú eres más que millonario, hermano. Tú has recibido los tesoros más preciosos. Mucho más que bienes materiales. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso: ustedes que han recibido todo tipo de bendición posible, cabible. O sea, que sea posible que alguien reciba en este universo, ha recibido la iglesia de Cristo. Tantas bendiciones hemos recibido en Cristo, hermanos. Esta carta es la carta más eclesiológica de todo el Nuevo Testamento. O sea, la carta que habla más de la vida de la iglesia. Y empieza de una manera extraordinaria. Bueno, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 14. Dice la palabra de Dios: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Primeramente, Pablo escribe esta carta. Él dice: yo soy Pablo, apóstol, o sea, fui llamado por Cristo para el ministerio, fui separado, apartado, no porque yo quise, al revés, él quería perseguir la iglesia, y en Damasco tuvo un encuentro transformador con Cristo, en donde él tuvo que reconocer que Jesucristo era el Mesías, y tuvo su vida transformada. Y él dice esta carta a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, hablando para el destinatario, santos que están en Éfeso, pero los que también están en Cristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. O sea, vengo de parte de aquel que manifiesta la gracia, de aquel que manifiesta la verdadera y única paz que el hombre tanto necesita. Bueno, y aquí, según los estudiosos, viene el párrafo más grande de toda la Biblia. No hay una coma, no hay un punto final. Va del versículo 3 al versículo 14. Como que él, en una inspiración, comienza a alabar a Dios y cantar, bla, 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 sin terminar. Aunque sea así, está muy bien estructurado este texto. ¿Por qué? Porque viene de Dios. Porque viene del Espíritu Santo. Entonces vamos a leer el párrafo más largo de la Biblia. Dice, y quiero confesar una cosa a ustedes. Yo nunca logré predicar este texto en mi vida. Porque me siento tan incapaz. Y eso incluso estoy confesando mi pecado, porque eso puede ser orgullo. Porque la prédica no es autoridad, la autoridad no es mía, viene de Dios. Uno hay que estudiar, hay que dedicar, hay que leer, hay que buscar, hay que hacer lo mejor para predicar. Pero toda vez que siento que leo este texto y que tengo ganas de predicar, me siento que no entendí todavía todo. Pero bueno, eso pasa con la mayoría de los textos de la Biblia. Es solamente un paréntesis. Hermanos, bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, sin mancha, delante de Él. Y en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de
su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Mira la profundidad de este texto, hermanos. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así que están en los cielos como las que están en la tierra. Y en él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme el propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Oremos. Padre Santo, muchas gracias, porque aunque nosotros no tenemos esta dimensión de todo el beneficio de la obra de Cristo hacia nosotros, queremos darte gracias porque el Señor mismo ha revelado día a día estos beneficios en nuestros corazones. Bendícenos, Señor, para que podamos hoy día, una vez más, sermos alimentados por tu palabra. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuál es la primera pregunta del Catecismo Menor de Westminster? ¿Cuál es el fin principal del hombre? ¿Cuál es el propósito principal del hombre? ¿Cuál es la respuesta? Glorificar a Dios y gozar en Él para siempre. Vivir para la gloria de Dios es el principal fin del hombre. ¿Cierto? Vamos a hacer la pregunta de otra manera. ¿Cuál es el fin principal de Dios? ¿Cuál es el fin principal de Dios? Glorificarse a sí mismo. Dios está comprometido con su gloria. Y Él no comparte su gloria con nadie. Cristo persiguió la gloria del Padre en todo su ministerio, en toda su vida. Padre, ha llegado el fin. Glorifícate a ti mismo y glorifícame a mí. La misma gloria que tengo y que tuvimos en la eternidad. Dios hace todas las cosas para su propia gloria. Y nosotros podemos pensar, qué egoísmo de parte de Dios. Es que la mente limitada no logra entender que Dios es tan grande, tan infinito, tan eterno, tan lleno de majestad, que no hay otro propósito por el cual las cosas tienen que ser. Él tiene que ser glorificado, porque Él está sobre todos. No hay nada que se compare a Dios. Incluso Arthur Pink, en su libro conocido Atributos de Dios, uno de los atributos que él pone es la soledad de Dios. En el sentido que Dios es incomparable. Dios no necesita a nadie para que Él sea Dios como lo es. Dios no necesita compartir como nosotros. Nosotros somos seres sociables. Necesitamos unos a los otros. Dios no necesita a nadie. En el ministerio futbolístico que tengo hace 7 años, estamos trabajando siempre con jugadores de fútbol, y una de las cosas que yo siento que Dios me puso ahí es enseñar la teología reformada, porque llegan gente de todo lado, y lo que más le gusta, y Julio debe saber eso,
porque ha estado con nosotros algunas veces, es decir, Dios te necesita a ti, hermano, para que tú hagas la obra. Y yo, no, Dios no te necesita, hermano. Él no te necesita para nada. Al revés, tú lo necesitas. Es un privilegio ser utilizado por Dios. Es un privilegio ser parte de este plan maravilloso que Dios tiene para esta comuna, para esta gran ciudad. Tenemos un gran evangelio para una gran ciudad, para este país, para esta nación, para Latinoamérica, para el mundo. Nuestra visión tiene que ser así, hermanos. No puede ser ensimismada. No puede ser una visión chica, así como, oye, estamos bien. Como, ¿sabe qué? No necesitamos crecer más, porque mientras más gente, más problema, está bien así. Esta es una visión demoníaca, diabólica. No viene de Dios, porque la iglesia de Dios crece. Crece. El Señor va añadiendo día a día aquellos que son suyos. Día a día. Dejó de crecer, hay un problema. Porque la iglesia tiene que crecer. Bueno, entonces, el fin principal de Dios es glorificarse a sí mismo. Dios está muy comprometido con su propia gloria. Esta carta, Pablo estaba preso en Roma cuando la escribió. Y yo creo que el propósito por el cual la escribió es porque él supo que los hermanos estaban muy afectados por su prisión. Y que los hermanos incluso estaban un poco desanimados. Entonces Pablo escribe esta carta para alentar el corazón de los hermanos, para animar sus corazones. Esta carta va a Éfeso, pero por lo que parece tiene el propósito de ser leída en varias partes. En la misma región ahí de donde está Éfeso, que era una de las ciudades más importantes de Asia Menor. Y como les decía, esta carta habla del propósito de la iglesia, de los beneficios de la iglesia, de la bendición de la iglesia. La iglesia es un proyecto bendecido de Dios, es de Dios. Es interesante que tú y yo tenemos por lo menos 2 casas, 2 ciudadanías, o quizás más incluso. Porque Pablo, cuando escribe esta carta, dice a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. La primera ciudadanía es donde nacimos. En este caso, los que están en Éfeso. Y la segunda, la más importante, los que están en Cristo. Por eso en Filipenses capítulo 3, versículo 20, Pablo dice, nuestra ciudadanía está en el cielo. No estamos en Santiago solamente. No somos solamente los de Chile o de cualquier otra parte de... Otro día nosotros estamos sacando cuenta, tenemos casi 30 nacionalidades aquí en esta iglesia. Representantes de 30 nacionalidades. ¡Qué bendición! Porque en el cielo va a ser así. En el cielo no hay presbiterianos, no hay bautistas. Hay aquellos que son fieles, que creyeron en el evangelio, que se entregaron a Cristo, que se arrepintieron de sus pecados, que trataron de vivir una vida santa, pero independiente del letrero de la iglesia. Y están en los verdaderos cristianos. La iglesia invisible, ahí. Y eso es hermoso, porque la Biblia dice que el Señor compró con su sangre los que proceden de toda tribu, lengua y nación. Es maravilloso saber de eso. Entonces, dice que esta carta fue escrita a los fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Fieles son todos aquellos que confían en Cristo. Todo fiel es santo y todo santo es fiel. Partamos por ahí. Nadie puede ser santo antes de ser fiel. Y solamente podemos ser fieles a Dios una vez que somos apartados para Dios y santificados para Dios. ¿Cuál es el objetivo de esta carta? El propósito de esta carta. Además de mostrar todos los beneficios que recibe la iglesia en Cristo, Pablo va a desarrollar varias cosas para nuestra edificación. Por ejemplo, Pablo habla aquí de la fuente de toda bendición. O sea, de dónde procede todas las bendiciones que hemos recibido. Él dice aquí, en el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre
de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. O sea, aquí Pablo está diciendo que Dios Padre es la fuente de toda bendición, y él está diciendo que las bendiciones más poderosas son las bendiciones espirituales. No significa que las bendiciones materiales no sean buenas. La casa que Dios te dio, departamento, auto, trabajo, familia, salud, es bendición. Pero nunca, nunca y jamás será la más grande bendición de tu vida, las cosas materiales. Los tesoros más profundos, las bendiciones más profundas son las bendiciones espirituales. Aquí Pablo está hablando de las cosas más importantes, de las prioritarias, y ni siquiera nombra bendiciones materiales. Está hablando de las bendiciones espirituales. Y en Cristo. Y el Padre nos bendice. Y después habla acerca de la naturaleza de nuestras bendiciones. Dice, tenemos toda suerte de bendición espiritual. O sea, todo tipo de bendición que se le ocurrió a Dios, Él manifiesta a su iglesia. Después habla de la esfera de las bendiciones. Habla acerca de las bendiciones y que la iglesia en las regiones celestiales en Cristo. O sea, más allá de este mundo. Estamos con Él, como dice el mismo texto en capítulo 2, versículo 6. Todos nosotros que vivimos para Él, al resucitar con Cristo, estamos asentados en las regiones celestiales en Cristo. Va más allá de este mundo. Como dice el texto, que el ciudadano del cielo, nosotros no somos de aquí, somos peregrinos, estamos de paso. Estamos en un viaje, como han dicho varios reformadores. Bueno, es muy interesante este texto, porque del versículo 3 al versículo 14, este texto está dividido en 3 partes. Y este texto habla de la gracia trinitaria. O sea, las obras de la Trinidad que son efectivamente dadas y entregadas por la gracia de Dios. Entonces, del versículo 3 al versículo 14 habla del Dios Padre y de las obras del Padre. Habla del Dios Hijo y de las obras del Hijo. Termina hablando del Dios Espíritu Santo y de la obra del Dios Espíritu Santo. Y eso se llama economía de la Trinidad. Cómo la Trinidad obra, trabaja de manera armónica, perfecta, cumpliendo el gran propósito que es su propia gloria. Y todas las obras que Él hace, que la Trinidad hace, Pablo está diciendo, todo es por gracia. El fin de cada sección, primera sección, Dios Padre hace esto para la gloria suya. El Dios Hijo hace eso para la gloria suya. El Dios Espíritu Santo hace eso para su gloria. O sea, para no quedar ninguna duda que Él glorifica a sí mismo. Bueno, para que yo no esté hablando sin comprobar bíblicamente, vamos a mirar aquí. Versículo 6. Termina la primera sección hablando del Dios Padre y termina la primera sección diciendo, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y después empieza a hablar de Cristo, la segunda persona de la Trinidad, hablando de su obra, y termina diciendo en el versículo 12, mira, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, para que no haya dudas. Y después va a hablar de la tercera persona de la Trinidad, y termina el versículo 14 diciendo lo siguiente, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Dios Padre hace lo que hace para su gloria y lo hace por su gracia. Dios es Hijo, hace lo que hace para su gloria y hace por su gracia. Dios Espíritu Santo hace lo que hace para su gloria y lo hace por su gracia. Entonces, teniendo un resumen
podemos ir a la casa felices, contentos, porque Dios nos bendice en esta mañana. Hermanos, este texto es tan precioso, tiene riquezas tan profundas, que nosotros hoy día vamos a quedar en la superficie. Pero tú, por toda tu vida, puedes profundizar, estudiando. Señor, revélame. Señor, muéstrame. Señor, enséñame. Porque hay enseñanzas para toda la vida. Y es por eso que uno de los hombres más conocidos en la interpretación de las Escrituras, Dr. David Martin Lloyd Jones, él, que era el médico de la familia real inglesa, él toma la decisión de dejar eso para dedicarse al ministerio. Este hombre, por ejemplo, hace un comentario en 2 versículos de la Biblia, un libro así. Y uno piensa, ¿cómo este hombre escribe 500 páginas para hablar de 2 versículos de la Biblia? Y nosotros decimos, es una locura. Y los ángeles dicen una locura, porque es muy poco. Es una gota. Y me preguntaron esta semana, pastor, ¿qué piensas tú que es la gloria de Dios? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Qué es la gloria de Dios? Para mí, la gloria de Dios es la suma de todos sus atributos en un solo lugar, manifestada en una sola vez, de una. Todos los atributos de Dios manifestado a la vez, su gloria. O sea, nadie puede resistir a la manifestación de la gloria de Dios y seguir vivo. Por eso será necesario recibir un nuevo cuerpo. El nuevo cuerpo para vivir en la nueva Jerusalén también será un nuevo cuerpo para soportar la santidad de Dios, porque la nueva Jerusalén será una ciudad que no tiene sol, que no tiene luna, que no tiene luz, porque la gloria de Dios es tan fuerte que va a alumbrar y iluminar toda la ciudad. Este cuerpo no aguanta, no puede, imposible. Bueno, entonces vamos aquí tratar lo más rápido posible de las bendiciones que esta iglesia recibe en Cristo por parte del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ok? Voy a tratar de resumir. Bueno, hay estas 3 estrofas que yo les decía. El versículo de 3 a 6 se relaciona con el pasado, teniendo el misericordioso plan del Padre como el centro, como les había dicho. La segunda estrofa, que va de 7 a 12, hablando de la segunda persona de la Trinidad, se relaciona con el presente y gira en torno de la obra redentora de Cristo. La tercera estrofa, que habla acerca de la presencia de la tercera persona de la Trinidad, del Espíritu Santo, apunta a la futura consumación de la redención y exalta el ministerio del Espíritu Santo. Y cada parte termina con una doxología, una exaltación a la gloria de Dios. Bueno, ¿cuáles son las bendiciones del Padre? Dice el texto, en el versículo 3, que Él nos bendijo con toda suerte de bendiciones. Y después Él habla de las bendiciones espirituales. Y ahora nos va a mostrar cuáles son las bendiciones espirituales dadas por el Padre. En primer lugar, versículo 4 dice, según nos escogió en Él. La primera bendición, el primer beneficio, el primer regalo que hemos recibido es que nosotros fuimos elegidos antes de la fundación del mundo. Y yo, cuando estaba predicando recientemente aquí, hablando acerca de la Nueva Jerusalén, decía que el cielo no es solamente un estado, el cielo no es solamente un destino, el cielo es nuestro origen, porque de ahí nacimos, porque fuimos elegidos antes de la fundación del mundo. Ahí comenzó todo. Entonces, Él nos eligió. El autor de la elección, Dios Padre. No fuimos nosotros quien lo elegimos a Él, que lo escogimos. Él nos escogió. Él, el Padre, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo.
no se trata de hacer buenas obras para que el Dios mire y diga, wow, cómo se porta bien, mira el desempeño de este chileno, de este brasileño, de este argentino. No. Gracia. ¿Por qué Dios eligió? ¿Quién eligió? No sé. Bueno, la Biblia dice que para el beneplácito, su propio beneplácito, pero no explica, no sé. Misterio de Dios. Lo que sé es que Pablo se alegra mucho con la certeza, con la convicción de que el Dios Padre sí eligió. Para alegría y no para confusión. Y no para que la gente, chuta, Dios es injusto. No, no hay injusticia en Dios. Porque la justicia es que Dios envíe todos al infierno. Eso es justicia. Generosidad, gracia, enviar algunos al cielo. Bueno, entonces él va a hablar ahora de la naturaleza de esta elección. Dice que Dios nos escogió para sí según su beneplácito. Versículo 5. Dice, y en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hermanos, es una muy buena oportunidad para que nosotros podamos profundizar un concepto que a veces hay mucha confusión. Elección no es el mismo que predestinación. Y a veces nosotros tratamos como si fuera la misma cosa. Tiene el mismo concepto en el sentido de que fue antes de la fundación del mundo. Dios es de la gente, nosotros somos pasivos, es muy parecido. Pero cuando dice el texto que Él nos escogió, nos eligió, vamos a hacer la separación, perdón. Elección, predestinación son cosas, son sinónimos. Elección y escoja. Dios escogió y Dios eligió es lo mismo. La diferencia es que no podemos decir que predestinar es lo mismo que elegir. Esa es la separación que tenemos que hacer. Porque cuando dice que Dios nos eligió, significa que Dios nos apartó de todos los pueblos de la tierra, ¿cierto? Cuando dice que Él nos predestinó, es otra cosa. Él aparta, es una primera obra. Aparta. Y Él nos predestina, Él da propósito. Da destinos. Profundiza. El propósito por el cual Él nos eligió fue predestinarnos para algo. Esto yo quería aclarar, ¿ok? Y aquí fui traicionado un poco por el idioma. Pero espero que ustedes comprendan. Y si no, después pregunta a Javier, a Juan, ellos les van a explicar bien. ¿Cuál es el fundamento de nuestra elección? Dios nos eligió en Cristo. No hay elección sin Cristo. En Cristo. Y toda la obra de la gracia es en Cristo. ¿Cuál es el propósito de la elección? Sermos santos, dice el texto. Entonces decir, como los presbiterianos, los reformados son acusados de ser los orgullosos que dicen, no, soy predestinado y está todo bien. Alguien comprendió mal esta doctrina. Porque la verdadera doctrina de predestinación o elección significa trabajar, servir, predicar, evangelizar, dar frutos. ¿Por qué? Porque Dios eligió un pueblo para ser santo. Y ser santo significa obedecer a Dios. Y obedecer a Dios significa servir a Dios, evangelizar, discipular, plantar iglesias, preparar liderazgo, ser activo en la sociedad, trabajo social, todo eso. Entonces, tenemos que tener claro que los elegidos son reconocidos por el fruto de su trabajo, para la gloria de Dios y por la gracia de Dios. Y dice que otra bendición que el Padre nos da es que Él nos adoptó. En el versículo 5, nos adoptó porque éramos hijos de la ira. El pecado nos apartó de Dios, hijos de las tinieblas. Y cuando dice que Dios nos adoptó en Cristo, Él nos hizo herencia suya. Y pasamos a ser hijos.
y tener los derechos de hijos. O sea, Dios puso su apellido en nosotros para entender mejor. Es como una persona que no tiene padres de repente y que una familia lo toma, lo educa, lo crea, lo da todo soporte, le da apellido y le deja toda su herencia. Legalmente. Es un término legal. Pertenecemos a Dios. Aunque afectados por el pecado, Él nos adoptó. No somos más hijos del diablo, como dice Efesios capítulo 2. Somos hijos de la gloria de Dios. Hijos de Dios. Él nos aceptó, dice el versículo 6. Mira, para alabanza de su gloria, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. O sea, solamente por la obra de Cristo, tú y yo somos aceptados delante del Padre. Aquí hay un resumen, según el texto, de las obras del Padre. Pero, ¿cuáles son las bendiciones del Hijo? O sea, ¿cuáles son las riquezas que hemos recibido de la segunda persona de la Trinidad? Que va del versículo 7 al versículo 12. Mira, dice: en quien tenemos redención por su sangre. Nosotros fuimos redimidos por Cristo. ¿Redimidos de qué? Del pecado. Y tenemos que entender cómo el pecado actúa. Es un parásito, desde la caída, que afecta a toda la humanidad. El primer punto del calvinismo es depravación total. Total por extensión, total porque están todos y todas las facultades están afectadas por el pecado. Estamos perdidos. No podemos salvarnos a nosotros mismos. Entonces Él nos redimió. ¿De qué? Del pecado. Pero ¿cómo el pecado actúa? El Señor nos redimió de la culpa del pecado, del poder del pecado y de la presencia del pecado. Si nosotros no entendemos esta manera tridimensional de ver el pecado, nunca vamos a entender el plan redentivo. Culpa, presencia y poder del pecado. En momentos distintos, Él está haciendo esta hermosa obra en nuestras vidas. Nos redimió. La palabra redimir significa comprar y dejar libre mediante pagamento de un precio, el pago de un precio. Fue eso que Él hizo. Y el precio de nuestra redención, según el texto, es la sangre de Cristo. La sangre derramada de Cristo. Fue el precio pagado. O sea, derramar sangre significa ausencia de vida. Él entregó su vida para comprarnos hasta la muerte, dando todo por amor de nosotros. El versículo 7 dice lo siguiente, que tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados. El segundo beneficio, perdón. Fuimos perdonados. Tú has conversado con una persona que dice: Dios no es capaz de perdonarme. Yo me porté muy mal. Sí, Él te puede perdonar. Él puede perdonar cualquiera que sea la situación, desde que haya verdadero arrepentimiento. Desde que Él quiera, Él puede perdonar. Si Él quiere. Y este perdón significa una nueva vida, una nueva relación, un nuevo tiempo con Dios. Necesitamos de perdón. Necesitamos perdonar. Necesitamos ser perdonados. Al ejemplo que el Señor nos da. Y este perdón es completo. Es profundo. Él murió para borrar nuestra culpa del pecado. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. No hay condena, no hay condenación para los que están en Cristo. Porque el precio está pagado. ¡Qué beneficio tremendo! ¡Qué privilegio, hermano! Y a veces nosotros cuando estamos orando: Padre, gracias por eso, Padre, dame eso, cosas materiales. Y al final nosotros: gracias por la salvación, amén. O sea, las bendiciones espirituales nosotros vamos dejando. Y son las más preciosas.
Perdón. Perdón de nuestros pecados. ¿Qué más que Cristo nos dio? Cristo hizo una cosa fundamental y Pablo nos muestra en este texto. Él nos hizo comprender el plan de Dios. Él reveló el plan de Dios. Por medio de Cristo logramos decodificar cosas secretas. Porque Cristo es la revelación de Dios Padre. Sin Cristo no logra entender el Padre. Y Pablo nos dice eso. En el versículo 8 a 10, él va a decir que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. O sea, Cristo nos hizo comprender, conocer, entender, aplicar la obra de Dios redentiva en nuestros corazones. Esta es de las cosas más maravillosas que Cristo hace. El Espíritu Santo abre nuestro entendimiento, aplica la obra en nosotros y nosotros comenzamos a comprender la manifestación redentiva de Dios en Cristo cuando nosotros conocemos a Cristo. Y revela la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está revelada. La voluntad de Dios puede ser conocida. La voluntad de Dios está dispuesta en su palabra. Lo que tenemos que hacer es leer y obedecer. Así de sencillo. Versículo 11 y 12 dice que Él nos hizo herencia. Porque fuimos adoptados, porque somos hijos. Somos herederos de esta promesa. Maravilloso. Toda herencia. En Cristo. Como dice Pedro en su primera carta. Versículo 1, 1 Pedro 1, de versículo 1 a 4. Somos herencia en Cristo, somos preciosos en Él. El precio fue pagado para hacernos herencia suya. Y por fin, las bendiciones del Espíritu Santo en los dos últimos versículos, 13 y 14. Dice, primeramente, que Él nos selló. O sea, cuando tú estás en un país, hoy día no, hoy día recibimos un correo, un email. Antiguamente era una carta, ¿cierto? Y toda carta tenía un sello. Y el sello significa procedencia. ¿De dónde viene? Entonces Pablo toma esta figura y él está diciendo que nosotros tenemos una marca de pertenecimiento. Somos de Dios. Y está aquí. Y déjame decir algo. Somos reconocidos en el mundo espiritual. Porque existe un mundo espiritual. Aquí, por encima de nuestra cabeza, hay ángeles, hay demonios, hay una batalla espiritual diaria, hay confronto de poderes. Y el pueblo de Dios es reconocido por esta marca del Espíritu Santo. En el mundo espiritual hay un sello, hay una marca. Es cuando dice el salmista, al registrar Dios los pueblos, Dios dice, este nació en Sión. Procedencia, nació en el Calvario, en la cruz. Y porque nació en la cruz, porque nació en la eternidad, es sellado en la línea del tiempo, en la historia. Un día, tú y yo tuvimos el conocimiento de la gracia, conocimos a Cristo, fuimos justificados, regenerados, fuimos adoptados, empezamos el proceso de santificación. En este momento Dios puso un sello en nosotros. Le pertenecemos. Somos de Dios. Soy de Dios. Pertenezco a Dios. No soy del mundo. No soy de este mundo. Nada, no hay valores aquí que me pueda comprar. Yo soy engañado muchas veces por mi corazón y por mi pecado. Pero al final del día, yo no voy a aceptar las ofrendas de Jezabel, del Babilonia, porque el Espíritu de Dios me va a guardar. Eso significa que habla de un derecho de propiedad y posesión. Y Pablo utiliza esta figura de que Él es la arras de nuestra herencia. O sea, es la certeza de que nosotros pertenecemos. O sea, es como que dimos el pie. Está pagado. Yo compré. Me pertenece. Y la garantía de que es mío es que ya está.
Le pertenece. Y doy garantías. ¿Y cuál es la garantía? El sello. Y tú puedes comprar cualquier cosa y hacer un compromiso y decir, ¿sabe qué? Yo voy a pagar en 3 cuotas. Y paga una y 2, y como hombre, por razones A, B y C, no paga la tercera. Dios no es así. No es como hombre. No miente. Cumple todo. Todo. Por eso dio una garantía. El Espíritu Santo que está aquí significa que voy a ser glorificado. Porque Él me perseverará por su gracia. No depende de mí, depende de Él. Él me mantiene en el camino. Eso habla también de autenticidad. Habla de identidad. ¿De quién soy? Soy de Cristo. Y aquí está la prenda. Aquí está la garantía. Y esta redención, para terminar, tiene 3 etapas. Hemos sido redimidos, justificación. Atención. Estamos siendo redimidos, santificación. Y nosotros seremos redimidos, glorificación. 3 etapas. Por eso, la teología reformada dice que ya somos salvos y todavía no. Pasado, presente y futuro. Hemos sido redimidos, sí, fuimos justificados. Estamos siendo redimidos, estamos en un proceso de santificación. Y vamos a ser redimidos total, definitivamente, en la segunda venida de Cristo, cuando vamos a ser glorificados. Ahí se termina el proceso de redención. Conclusión, hermanos. Observemos que todos los puntos que hemos tratado aquí muy rápidamente y superficialmente nos hablan de nuestra riqueza, de la profundidad, de la obra y del tesoro de Cristo hacia su iglesia. Las verdaderas riquezas vienen de Dios. Tanto el Padre como el Hijo, como el Espíritu Santo están trabajando para hacernos ricos. Dios nos ha dado mucho más de lo que merecemos. Tenemos riquezas, hermanos, que el dinero no puede comprar. Nos alegramos en los dones porque amamos al donante, el que nos donó la vida. El Dios de las bendiciones es más importante que las bendiciones de Dios. Todas estas riquezas, como hemos visto, vienen por la gracia de Dios y son para la gloria de Dios. Toda la obra del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, tiene una fuente, la gracia, y tiene un propósito, la gloria de Dios, que es nuestro fin principal también. Estas riquezas, atención, son solo el comienzo de las bendiciones que Dios nos tiene para toda la eternidad. Es mucho, son grandiosas, pero es una gota. Hay mucho más. Hay siempre más riquezas espirituales para buscar de parte del Señor mientras caminamos con Él. La Biblia es nuestro mapa, dice el Hernández Díaz López. El Espíritu es nuestro guía y maestro. Mientras examinamos las Escrituras, vamos descubriendo las insondables riquezas de Cristo. Estas riquezas deben llevarnos a algunas actitudes. Y quiero hablar contigo en esta mañana. ¿De qué sirve saber que Dios te dio tantas cosas que tú no eres capaz de entender todavía? Acuérdese que Jesús dijo a los discípulos: yo tengo tanta cosa que decirles, pero ustedes no están preparados para escuchar. Estoy hablando en lenguaje de hombres y todavía ustedes no logran entender. Cuanto más se les habla el lenguaje divino, ustedes no logran entender. Este sufrimiento, persecución, caída, fracaso, dolor, todo eso tiene un propósito en tu vida. Todo tiene un propósito. Dios no perdió el control de la vida, de la existencia, del universo. Todo está en sus manos. El Espíritu es nuestro guía y maestro.
Y nosotros vamos descubriendo las riquezas en Cristo cada vez más. Y estas riquezas deben llevarnos a estas actitudes. Primero, adoración. Debo adorar y alabar a Dios por todo eso. Segundo, debemos sentirnos animados, motivados, porque Dios nos dio todo. Entonces saca esta tristeza de tu corazón. Reciba y en Cristo apropie de las cosas de Dios para ti. Tú eres príncipe del Señor. Tú eres princesa del Señor. Dios puso sus ojos en ti y nunca más los sacará. Nadie te puede tocar eterna y definitivamente, porque tú estás en las manos. Y tercero y por fin, debemos nos consagrar al Señor por todo lo que Él nos hizo, por todo lo que nos dio, por todo regalo en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, vamos a orar. Yo te invito a orar, pero yo te quiero invitar a agradecer a Dios en esta mañana por todas las bendiciones. Hermano, de repente tu cuenta corriente aquí está mala. Y puede ser preocupación para tu corazón. Sí, hay que ordenarse, hay que trabajar, Dios nos bendice, Él nos va a proveer todo. Pero tu cuenta corriente celestial, sin palabras, Cristo define todo. ¿Y sabe qué? Hoy, mañana o pasado mañana, no sabemos, o algunos años, Él volverá por ti. O te llevará. Y ahí todo lo que tú tienes aquí no sirve para nada. Cristo dijo, no acumuléis tesoro aquí, porque aquí todo pasa. Pero allá, la garantía de que tú entrarás y escucharás esta palabra: venid, bendito de mi Padre, porque el reino de los cielos es para ti. Qué bendición. Qué gracia más maravillosa. Qué manera de celebrar 22 años como iglesia, recordando quién somos y de quién somos y para qué vivimos. Vamos a orar. Y en esta mañana yo quiero orar especialmente por aquellos cristianos que se están sintiendo tan mal, tan tristes, y que están tan preocupados, y que incluso no están logrando ver estas cosas, estos beneficios, estos regalos de Dios. Vamos a orar, hermanos, y vamos a pedir que Dios abra nuestros ojos y corazón. Hace un mes yo estuve aquí predicando acerca de la tristeza y llamé hermanos adelante, ¿se acuerdan? Unos 60 hermanos llegaron aquí. Y yo tengo un privilegio que la mayoría de ustedes no tienen. El privilegio de ver, de escuchar la transformación que Dios está haciendo en la vida de estos hermanos aquí. Como pastor. Como Dios ha transformado. Porque no es un rito, no es una oración poderosa, pero es un compromiso. Una iglesia que está orando. Nosotros estamos en el nombre del Señor. Quiero orar por ti, hermano, para que tú tengas un corazón agradecido a Dios por toda obra de la gracia de Dios en tu vida. Entonces, los que quieren que Dios abra sus corazones para disfrutar del gozo de estas promesas y que por alguna razón no está disfrutando, yo quiero orar contigo. Pase adelante. Vamos a orar por tu vida. Y no importa quién te ve y por qué estarán pensando. Dios conoce tu corazón. Vamos a orar. ¿Alguien más? Amén.
Amén. Vamos pasar aquí, adelante, hermanos. Vamos a orar por ustedes. Vamos a orar por sus vidas. Yo pido a la iglesia que esté en oración. Hoy día los hermanos que estaban orando, nosotros estuvimos orando por el culto, por sus vidas. Y creemos que Dios es un Dios que escucha nuestra oración y que limpia nuestro corazón. Vamos a orar. Señor, en esta mañana imploramos tu favor. No merecemos, pero en Cristo suplicamos, imploramos una vez más, que tú bendigas espiritualmente a estos hermanos, a esta iglesia, para que podamos disfrutar con alegría de estas obras maravillosas en Cristo y que podamos caminar como más que vencedores, Señor, con gozo, con alegría, como victoriosos que somos, Señor. No perfectos, pero Padre, nosotros en Cristo queremos pedir que tú limpies estos corazones. Si hay resentimiento, si hay desánimo, si hay pecado, Señor, que tu Santo Espíritu actúe poderosamente, Señor, y transforme estos corazones, Padre, para que puedan disfrutar de esta vida maravillosa que has dado, Señor, que no logramos comprender profundamente, Padre, pero sabemos que estamos en el camino adecuado, Señor. Caminamos contigo. Bendice a estos amados hermanos, Señor. Bendice a esta iglesia, Señor, para que esta iglesia te ame, para que esta iglesia te adore, para que esta iglesia cumpla fielmente su vocación, para que esta iglesia siga creciendo, y que el crecimiento no sea una obsesión, sino que sea fruto de una obediencia al mandamiento de hacer discípulos de todas las naciones, Señor. Que todo lo que tenemos, que nuestra vida, nuestros recursos, sirva para cumplir el propósito de glorificar tu nombre, Señor. No queremos ser maldecidos con los recursos que nos has dado, Señor, pero queremos ser mayordomos. Perdónanos por el tiempo, por la vida, por las cosas mal gastadas, Señor, y ayúdanos, Señor, a glorificarnos a ti. Te damos gracias y oramos en el nombre de Jesús. Amén.